Buenas compañeros, profesores. En esta ocasión tengo el gusto de presentar mi grupo en la materia de electrónica industrial, proyecto final de sistema de amplificación con transistores de potencia clase A. Integrante Adolfo Ojo, Alexander Bonilla, José Marquines y Oscar Sánchez. Profesor Jorge Pinzón. En esta ocasión le hablaremos sobre los transformadores tipo A. El primer amplificador de audio se hizo en 1906 por un hombre llamado Lee de Forest y llegó en forma de tubo de vacío de triodo. Este mecanismo especial evolucionó a partir de audio y fue desarrollado por de Forest. A diferencia del triodo que tiene 3 elementos, el audio solo tenía 2 y no amplificaba el sonido. Más tarde, durante el mismo año, se inventó el triodo. Es un dispositivo con la capacidad de ajustar el movimiento de electrones desde un filamento a una placa de sonido medular. Fue fundamental en la invención del primer radio AM. Para empezar, los amplificadores de potencia con transistores clase A son aquel amplificador cuyas etapas de potencia consumen corrientes altas y continuas de fuente de alimentación, independientemente de si existe señal de audio o no. La importancia del amplificador operacional en la electrónica actual es que permite diseñar bloques funcionales con un comportamiento que independientemente de la característica del elemento del amplificador. Los amplificadores están compuestos por un circuito electrónico que tiene entradas y salidas. La salida es la diferencia entre las entradas multiplicadas por un factor. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Alexander Bonilla y en la asignatura de electrónica industrial le vengo a presentar el tema relacionado con sistemas de amplificadores con transistores de potencia clase A. Bueno, como primer punto le estaré hablando sobre el funcionamiento de un amplificador. El amplificador es el que recibe las señales de onda de sonido y produce su espectro con mucha mayor potencia de audio a través de la bocina. Esto quiere decir que no usa la misma señal eléctrica de la fuente del sonido, sino que copia y la produce con una mayor potencia. El amplificador electrónico significa tanto un tipo de circuito electrónico o etapa de esta cuya función es incrementar la intensidad eléctrica, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica en su entrada, obteniéndose la señal aumentada de la salida. Los amplificadores lineales se utilizan para señales de sonido y video, mientras que los que no lineales se emplean en osciladores, dispositivos electrónicos de alimentación, moduladores, mezcladores, circuitos lógicos y además aplicaciones en las que se requiere una reducción de una amplitud. Estas son las partes más comunes de un amplificador. Los amplificadores más avanzados contienen otras, sin embargo, todos funcionan con las siguientes. Los filtros. Los filtros son los que regulan el voltaje del transformador, convirtiéndolo de voltaje alterno a voltaje directo. El transformador. El transformador recibe el voltaje y lo transforma en positivo y negativo. La potencia de los amplificadores depende mucho de este componente. Los transistores. Los transistores son los encargados de amplificar la corriente. La tarjeta, circuitería o placa es donde se conectan todos los circuitos y componentes del amplificador. El condensador. El condensador almacena la carga eléctrica dentro de sí mismo para luego liberarla cuando se requiera. El disipador. El disipador elimina el calor de los transistores. El control de volumen. Él es el encargado de aumentar o disminuir el volumen. La resistencia. Se encarga de causar oposición al paso de la corriente, logrando que en los terminales aparezca una diferencia en el voltaje. La etapa de la alimentación. Recibe la señal externa que luego procesará al amplificador. Está formada por un transformador, un puente de diodos y un banco de condensadores. Últimamente los amplificadores modernos usan fuente de
conmutada que disminuye todo lo anterior. Amplificadores de audio clase A. Los amplificadores clase A son los que mejor suenan, pero al mismo tiempo son los que menos eficientes son. Estos tipos de potenciadores utilizan válvulas en vez de transistores. Las válvulas se inventaron a comienzos del siglo y masivamente utilizadas hasta la década de los 60. ¿Cuál es el problema? El problema es que eran muy grandes, se calentaban demasiado y aún estando en reposo consumían corriente. Dicho de otra manera, malgastaban mucha electricidad. Sin embargo, a pesar de esto, compensaban con una tonalidad de sonido mucho más musicales y atractivos al oído humano. Y ya para finalizar, muchas gracias y bendiciones a todos. Buenas tardes, profesor Jorge Pinzón. Mi nombre es José Martínez y le presento el proyecto final de la materia de electrónica industrial. Como podemos ver, tenemos un amplificador de potencia con transistor clase A, en donde hemos realizado un proyecto para la amplificación de la señal que se maneja en el circuito. Como podemos ver, tenemos nuestra placa de prueba o protoboard. Tenemos lo que son nuestros osciloscopios que nos indican la señal de entrada y la señal de salida. Aquí podemos ver lo que es nuestra fuente de generación de corriente alterna, y acá nuestra fuente de voltaje DC para el circuito. Tenemos lo que es un condensador de 4.7 microfaradios. Tenemos una resistencia de 93.6 kilo ohm. Tenemos una resistencia de 17 kilo ohm. Aquí tenemos una resistencia de 5.6 kilo ohm. Aquí tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, una resistencia también de 1 kilo ohm. Acá tenemos un condensador de 1 microfaradio y aquí tenemos un condensador en la salida del colector de 1 microfaradio. Aquí tenemos lo que es un piezo, que es el que crea la señal de auditiva. Acá tenemos lo que son nuestro equipo de medición, un voltímetro en la salida y un voltímetro en la entrada. Y aquí tenemos lo que son nuestros cableados que nos indican la conexión en el circuito. Este es nuestro diseño de un amplificador de potencia tipo clase A, creado en la plataforma de Tinkercad. Muchas gracias. Yo vengo a presentarle lo que venía siendo la conclusión de lo que es el proyecto final sobre el tema amplificadores de potencia con transistores clase A. Creo que este tema nos permitió conocer un poco más sobre lo que es electrónica, el montaje del circuito electrónico, nos permitió conocer cómo se arma y el funcionamiento de un amplificador y los diferentes dispositivos que utilizamos, como resistencia, medidores de frecuencia, etc. Nos permitió conocer un poco más sobre cómo es su funcionamiento, cómo se trabaja con un protoboard, todo esto con la ayuda del sistema Tinkercad, y pues nos permitió conocer un poco más sobre cómo se trabaja con estos dispositivos. Y los amplificadores de clase A creo que son un dispositivo bastante utilizado en lo que es comúnmente, ya que este trabaja de forma que amplifica las mitades positiva y negativa de la forma de la onda,
Esto hace que sea un diseño simple y lo convierte en un amplificador que se utiliza muy comúnmente, que ya ha sido reemplazado por otros diseños mejores, pero aún se sigue utilizando mucho. Las aplicaciones de un amplificador de potencia, lo que sería grosso modo lo que sería el consumo electrónico, ya lo que sea para los amplificadores que se utilizan para el audio, serían en dispositivos como hornos microondas, controladores de auriculares, televisores, teléfonos móviles u otros sistemas de audio como lo son los cine en casa u otros. En lo industrial ya vendría siendo los amplificadores de potencia tipo interruptor, que serían para controlar lo que sería como servos y motores de CC. Y en la comunicación inalámbrica ya lo que serían los amplificadores de gran potencia, que ya esto vendría siendo trabajando lo que son transmisiones de señales para celular o FM. Ya estos niveles son a alta frecuencia, la transmisión de un lugar a otro, la transmisión de datos. Y esto también se utiliza en lo que es la comunicación por satélite. Creo que los amplificadores se pueden utilizar en muchas cosas y son de gran uso en lo que es la electrónica. Gracias.